Muy buenos días familia, nuevo plano, nueva sección de vídeos y nuevo vídeo. En este caso veremos 10 vocablos jurídicos for dummies. Vamos a explicar 10 palabras más o menos técnicas para que entendáis a la perfección el vídeo del domingo, que es sobre cláusulas IRPH. Quedaos hasta el final. El primer vocablo jurídico que vamos a ver es la abusividad, ¿vale? La abusividad de ciertas cláusulas. Pues bien, la abusividad de esas cláusulas básicamente la determinan los siguientes aspectos. En primer lugar, tiene que existir una parte profesional y una parte que sea un consumidor, una persona normal. La cláusula no es negociada individualmente, es una cláusula que el consumidor no tiene la opción de negociar con el banco, sino que el banco se la impone de una manera que éste no tiene más opción que elegir esa cláusula. La cláusula viene interpuesta por una de las partes, en este caso es el banco el que interpone la cláusula al consumidor. Como he dicho, el banco le impone esa cláusula que solo tiene un poder para aceptarla o no, ¿vale? Si no la acepta, pues no firmará la hipoteca, por ejemplo. Son cláusulas que van en contra de la buena fe contractual, ¿vale? Y son cláusulas que no son informadas de manera debida al consumidor, ¿vale? Y a menudo vienen enmascaradas entre muchas otras clases de datos y pasan totalmente desapercibidas. Son cláusulas también que causan un perjuicio al consumidor y benefician a la parte contraria, que en este caso es el banco. También son cláusulas en las que no hay reciprocidad, es decir, el consumidor se queda con unas obligaciones y el banco se queda sin ninguna. El siguiente vocablo jurídico que vamos a ver es la nulidad, que ya lo hemos visto en los vídeos anteriores como en el de las cláusulas suelo, ¿vale? Por ejemplo, pues bien, la nulidad es cuando, en este caso, en las cláusulas abusivas, conlleva que ésta sea nula. La abusividad conlleva que las cláusulas sean nulas. ¿Qué significa esto? Pues que se entiende que esa cláusula no existe, se deja de aplicar, y no solo eso, sino que se tiene por no puesta en el contrato desde el inicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si una cláusula es nula, es como si no hubiera existido nunca en ese contrato y todos los efectos que se han producido por dicha cláusula tienen que ser restituidos al principio. Por eso se dice que si tienes una cláusula suelo que es nula, se te tiene que devolver todo el dinero que has pagado por esa cláusula desde el inicio del contrato, ¿vale? Al igual que está pasando ahora con el IRPH, que es el próximo vídeo que vamos a ver y que tendréis en el canal, que es una cláusula que se está viendo mucho y que motiva este vídeo, ¿vale? El siguiente vocablo es la hipoteca. Parece una tontería de pregunta, pero es esencial para entender todo esto. La hipoteca tiene dos elementos. Primero, es un contrato con el banco por el cual éste te presta a ti un dinero que tú tienes que ir devolviendo con las sucesivas cuotas a cambio de unos intereses, ¿vale? Y otros gastos, que es lo que veremos más adelante. El segundo lado de la hipoteca es la garantía que tiene el banco. Esa garantía de que tú vas a devolver el dinero está garantizada, nunca mejor dicho, por la casa. La vivienda que tú compras con ese dinero es la garantía del banco de que tú vas a devolver ese dinero en las cuotas. No hay que confundir garantía con la propiedad, es decir, la persona tiene la propiedad de la casa que compra y el banco tiene la garantía de que le vas a devolver ese dinero con esa casa. Si tú no pagas, se quedaría con la casa, pero solo si no paga, es decir, la casa es tuya, no es del banco, ¿vale? También vamos a ver el vocablo a cuota. ¿Qué es la cuota? También parece simple, pero no lo es. La cuota es el dinero que pagamos mensualmente para ir devolviendo poco a poco todo el dinero que te ha dejado el banco y que el banco nos ha prestado al principio. Lo complicado viene al ver la composición de esa cuota. Esa cuota también tiene dos partes. Por primer lado tiene la amortización y por otro lado tiene los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que tú pagas una cuota y de esa cuota una parte va a pagar intereses del préstamo y otra parte va a capital del préstamo y te va reduciendo el préstamo mes a mes, ¿vale? El siguiente es el periodo de carencia. ¿Qué es el periodo de carencia? Es el número de meses en los que tú vas a ir devolviendo el dinero que te ha prestado el banco. Pueden ser 300 meses, 240 meses, etcétera, depende de los años a los que tú te hayas puesto la hipoteca y tengas que devolver ese dinero que te ha prestado el banco, ¿vale? Sistema de amortización francés. Es muy complicado y es lo contrario al sistema de amortización constante, ¿vale? Es un concepto económico que significa básicamente que a lo largo de la vida útil del préstamo, a medida que tú vayas devolviendo, cada vez pagas menos intereses y amortizas más, ¿vale? Mientras que la cuota se mantiene fija en el tiempo.
Si queremos una cuota que sea constante a lo largo del tiempo de los años y un sistema de interés variable que nos vaya bajando y subiendo los intereses, esta es la consecuencia. Por poner un ejemplo, tú pides 50.000 euros a 25 años, ¿vale? Si quieres que durante esos 25 años la cuota sea constante, aunque los intereses vayan variando y te puedan ir bajando, al principio tendrás que pagar más intereses de la parte de la cuota que abones y menos amortización. Y a la medida de que vaya pasando el tiempo y se vaya acercando el final del préstamo, se irán cambiando las tornas de la cuota que pague, cada vez amortizará más y pagará menos intereses, ¿vale? El siguiente vocablo es el tipo de interés de referencia, ¿vale? ¿Qué es el tipo de interés de referencia? Es el tipo que se toma como base para calcular cuántos intereses tiene que ir pagando, ¿vale? Normalmente en las hipotecas va variando cada año o cada 6 meses. Tomando siempre el mismo tipo de referencia, va variando anualmente. Normalmente el tipo de referencia se publica cada mes y depende de la fecha de tu hipoteca, escogerás el mes que te toque y será ese el tipo de interés que se aplicará semestralmente o anualmente, ¿vale? Tienes varios tipos de intereses, ¿vale? Primero, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, en sus variantes, que son el de bancos, el de cajas y el de entidades. Hay de 3 tipos, eso ya lo he dicho, de banco, de caja y de entidades, pero 2 de ellos ya se han quedado totalmente obsoletos, no se utilizan, como son los de bancos y los de cajas. El de entidades sigue adelante. Este tipo medio de más de 3 años es el que se denomina comúnmente IRPH y es el que motiva el siguiente vídeo explicativo que va a ser del IRPH, ¿vale? Como ya hemos dicho, el de banco y el de cajas de ahorro se dejaron de publicar en 2013 y el de entidades sigue aplicándose, pero este IRPH está en el punto de mira de los tribunales. El siguiente tipo de referencia es el tipo de referencia de las cajas de ahorro, que también se dejó de publicar en 2013, ¿vale? Otro de los tipos es el tipo de rendimiento interno del mercado secundario, ¿vale? De la deuda pública, con plazo de entre 2 y 6 años. El siguiente es el tipo interbancario a 1 año o MIBOR. El siguiente es la referencia bancaria a 1 año o EURIBOR. El siguiente es el tipo de préstamo hipotecario de entidades de crédito de la zona euro, ¿vale? Hay otro que es la permuta de intereses o interest rate swap a 5 años, ¿vale? Los tipos de intereses más aplicados en las hipotecas pues son el EURIBOR y el IRPH, ¿vale? Con algunas apariciones esporádicas del MIBOR, pero los que más se aplican son el IRPH y el EURIBOR, ¿vale? El siguiente término jurídico es el diferencial, que es un porcentaje que se aplica al tipo de interés de referencia para así sacar el tipo de interés que tienes que pagarle al banco, ¿vale? En cada periodo. Por poner un ejemplo, en la hipoteca anterior de 50.000 euros y 25 años, ¿vale? Se le va a aplicar, por ejemplo, el EURIBOR más un 1% de diferencial. Pues para calcular el tipo de interés que se tiene que pagar por ese dinero, durante el año 2007, por ejemplo, se cogería el EURIBOR que le toque dependiendo del mes que se haya firmado la hipoteca. Vamos a ver que pongamos que, por ejemplo, que la fecha para la renovación, o sea, para la renovación anual, es abril de 2017. Pues se cogerá el EURIBOR que se haya publicado en abril, que será el 0, algo, y se le sumará un 1%, y esos serán los intereses que tienes que abonar. Para terminar, 2 vocablos jurídicos en uno, ¿vale? El periodo de interés fijo y el periodo de interés variable. El periodo de interés fijo, que es normalmente cuando se contrata una hipoteca que sea a interés variable, al principio de la misma, pues se añade un periodo de interés fijo. ¿Por qué? Porque la interés variable va fluctuando y el banco te pone el primer año, por ejemplo, o 6 meses, dependiendo de cuándo sea, normalmente entre 6 y 1 año, pues se establece un tipo de interés fijo, por ejemplo, el 4,5%, pues tienes que estar pagando entre 6 y 1 año el 4%, el 4,5%, ¿vale? Sin tener en cuenta el tipo de interés de referencia y el diferencial, sino que es el que se establece justo para ese periodo de interés fijo. ¿Qué es el periodo de interés variable? Pues el periodo que va desde el final del interés fijo hasta el final del préstamo hipotecario, ¿vale? Hasta que termines de pagar la hipoteca.
Es un periodo en el que el tipo de interés que vas a pagar va a ir fluctuando, ¿vale? Va a ir bajando y va a ir subiendo determinado por el tipo de interés de referencia que te hayan aplicado más el diferencial que se haya puesto. Normalmente las revisiones de este tipo de interés, de este periodo de interés variable, como hemos dicho, van de 6 meses a un año y por tanto unos años se pagará un poco más y otros años se pagará un poco menos, dependiendo siempre del tipo de interés de referencia que se haya acogido. Normalmente es Euribor o Mibor o IRPH, aunque el IRPH, como ya veremos el domingo, pues se está considerando que es totalmente abusivo. Chicos, 10 palabras para que entendáis un poquito mejor el vídeo del domingo y la verdad que creo que ha quedado bien y lo habréis entendido bien. Hasta luego, familia.